Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Eso me dio el Señor. Yo estaba leyendo antes sobre la venida del Señor. Gracias, Señor. Te alabo porque eres mi Dios, eres mi Señor. Y sobre la venida del reino de Dios que hablaba Jesús. Pero esta palabra la saqué después de esta que estoy leyendo ahora y coincidimos en que es lo mismo. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, le pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Yo estaba ahora hablando, cuando mencionamos la palabra de Dios, mencionamos todo lo que es la Biblia, el enemigo se opone siempre al plan de Dios. Por eso es que se rechaza mucho la palabra, evitan oírla y en pocas palabras ya no quieren darle importancia. ¿Por qué? Porque hay una saturación de mensajes en internet, hay una saturación de mensajes en TikTok y en todas las redes sociales, donde la gente está dejando de creer, porque todo dice esto es mentira, porque las redes nos han mentido. Las redes están sacando tanta falsa noticia o tanta falsa doctrina que muchos las presentan como doctrinas de Dios, como sanas doctrinas. Entonces, aquí habla la palabra del enemigo que se va a levantar y ya se ha levantado, engañando a muchas personas para que no crean en Dios. Yo le voy a decir dos cosas importantes ahora. La palabra de Dios siempre va a ser la palabra de Dios. Yo no estoy hablando de la teología, estoy hablando de la palabra de Dios que ha sido inspirada por Dios a través de la Biblia. Sin embargo, la palabra de Dios ha sido escrita de una manera, vamos a decir, resumida, porque lo que quisiera Dios que se escriba en estos libros no aguantaría, pero sí se escribe lo puntual, lo adecuado, como para que el Señor nos indique cuál es el camino, cómo profundizar la palabra y cómo dejarnos guiar por el Espíritu de Dios a través de la palabra. Amén. Entonces, el Señor ya se adelanta a través de Pablo, a través de Pedro y a través de otros hermanos que escribieron todas estas cartas. Y dice aquí, este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Aquí está hablando de un lugar. Cuando habla del templo de Dios, puede hablar de un lugar físico, como puede hablar de un lugar en tu corazón. Cuando habla del templo de Dios, habla de un lugar físico. Muchas iglesias han sido levantadas bajo situaciones distintas. ¿Qué quiero decir con esto? Aparentemente llevamos más de 2000 años recibiendo mensajes, distintos mensajes, distintas doctrinas que han llegado a confundir, pero la palabra es una. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el Espíritu de Dios ya lo reconoces en tu corazón a través de la muerte de Jesucristo, a través de la muerte que hizo Jesús en la cruz, a través de su sangre poderosa, y el mensaje ha sido dado y ha sido llegado y es un mensaje transformador, quiere decir que el Señor está
dentro de tu corazón con todo su reino. ¿Y cómo lo sabemos eso? Nadie te va a engañar porque ya sabes que el Espíritu de Dios es uno. Esto es de Dios, ya lo siente. Yo le pregunto a alguien aquí que ha experimentado el Espíritu de Dios, si va a otro lugar y empieza y hay manifestación, se va a dar cuenta si es el Espíritu de Dios o no es el Espíritu de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es uno, diga uno. Y si el Espíritu de Dios es uno en tu corazón, cuando recibiste la señal, cuando te enamoraste de Él a través de la palabra, ya hay un espíritu que inundó tu ser. Nadie puede ser confundido. ¿Por qué? Porque si recibiste la palabra de Dios, tuviste intimidad con el Señor, pasaste largo tiempo con Él, empiezas a reconocer la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Y la voz de Dios, que es a través del Espíritu Santo, te va a reflejar la palabra de Dios, porque hay una unidad entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. No puede haber otra palabra. El rema, vamos a decir, si hay mensajes que no están prácticamente escritos literal, como está escrito aquí en la palabra, pero si lo recibes en tu corazón, ya te da lugar a una cita bíblica. El mensaje y los misterios de Dios son dados para los que reconocen la voz del Señor. Por ejemplo, si yo le pregunto a Juan aquí en este lugar, ¿él reconoce el Espíritu de Dios? Lo reconoce. Si yo lo llevo a otro lugar y hay manifestación del Espíritu Santo bajo la palabra de Dios, él va a saber que viene de Dios. Por eso dice la palabra que estemos preparados para el día del Señor. ¿Y cuándo va a ser el día del Señor? Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado mañana, y puede que el Señor se adelante a los propósitos en tu vida. Puede ser que la venida del Señor para tu vida sea hoy y el Señor decida llevarte hoy. Vamos a suponer que la venida del Señor es el día en que Él te llama, pero la palabra es clara. Dice que va a venir un tiempo de apostasía antes de que venga el Señor. Va a haber un tiempo de confusión, va a haber un tiempo que la palabra va a ser lanzada y muchos van a ser confundidos. Y muchos van a decir, acá está el Señor, no, está allá, no, que el Señor está acá. Y que apareció algo acá, que apareció algo allá y que apareció algo allá. No crean, dice Mateo 24. ¿Por qué? Porque surgirán falsos cristos, dice. Van a surgir falsas profecías. Pero ¿cómo sé yo que es buena o mala profecía? Según tu espíritu. Por eso yo le digo ahora, acérquese al Señor, póngase a cuenta con Él. ¿Cuándo es cuando tú sabes que un cristiano es un verdadero cristiano? Cuando su vida habla sola por Él. Cuando ves a esta persona y decís, ese hombre es de Dios. Cuando ves realmente la actitud de una persona en la calle, en su casa, aquí, allá, vas a saber que es un hombre que camina con Dios, es temeroso de Dios y su testimonio da y data de que él es un hombre que camina siempre con el Señor. Pero hay otro detalle más. Este hombre va a hablar bajo la palabra y vas a sentir el amor en él. Una de las cosas importantes es que tú vas a sentir el amor de esta persona. Por eso dice el Señor que todo lo que hagamos, por más que podamos liberar, sanar, levantar al caído, hacer todas estas cosas, que no nos alegremos por eso, que nos alegremos porque nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Y qué quiere decir eso? Muchas veces no nos identificamos claramente como cristianos simplemente porque liberamos o hacemos esto. El amor en tu corazón es el reflejo de que el Señor está contigo. En todo momento, en toda situación, el hombre de Dios no pierde el control. No lo va a perder. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios es inconmovible. Diga inconmovible. Y al ser inconmovible te das dando cuenta que no caes fácilmente en las redes y en las trampas del enemigo.
soporta, aguanta, es sabio, calla y en el momento de tomar decisiones actúa. Pero actúa con sabiduría. Si usted viene un hermanito y empieza a decirle cosas de nosotros, olvídese que es un buen hermano porque ya le está dando palo al hermano. Si viene un hermanito y empieza a decirte cosas, mira, es que yo te voy a decir porque yo quiero lo mejor para vos. Yo quiero que vos estés bien. Te voy a decir, mira cómo es el hermanito allá. Ese hermano no te sirve, hermano. Aléjate de él. Le digo, aléjese de él. Porque te está dando un mal consejo. Ya de por sí su boca está hablando algo que va en contra de la palabra de Dios. Romanos 2 nos dice claramente que no podemos juzgar con nuestra boca al hermano. No lo podemos juzgar, no le podemos echar pestes al hermano, aunque sea lo más vil. No podemos, porque nosotros no estamos para juzgar, sino ¿para qué? Para amar. Y el amor cubre multitud de errores. Entonces es una señal de que esta persona lleva el amor de Dios en su corazón. Y si hay amor de Dios en su corazón, nada puede contra él. ¿Quién dice amén? Y dice aquí 5, versículo 5, ¿no recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Bien, ¿de qué hombre está hablando? Voy a leer un poquito antes para que pueda entenderlo. Dice, primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Si bien yo estaba leyendo acá en en Lucas, me olvido el versículo, Lucas. Mire lo que dice aquí. Tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y lo destruyó, dice, los destruyó. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todo. Así será el día en que se manifieste el día del Hijo del Hombre. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas adentro de la casa, que no baje a buscarlas. Asimismo, el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. El que procure conservar su vida, la perderá. Y el que la pierda, la conservará. Les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama. Una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas. Una será llevada y la otra dejada. ¿Dónde, Señor?, preguntaron. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres, respondió él. Y es lo mismo que yo estaba leyendo acá en Tesalonicenses capítulo 2, segunda carta. Y habla aquí de lo mismo. En tiempos de Noé, dice que Noé les hablaba, les predicaba del reino de Dios, que se conviertan, cambien sus vidas y sus actitudes, pero no hicieron caso. Yo le pregunto, ¿qué está pasando en este tiempo en el mundo? ¿Hay mucha maldad o hay mucha libertad o mucho libertinaje? ¿Qué hay? Pregunto, ¿lo primero o lo segundo? Bien, si bien nosotros decimos hay mucha maldad en el mundo, pero lo otro es parte de la maldad del hombre, porque es una simiente
de pecado que viene de generación. Pero generalmente lo otro, lo segundo, todo lo que es borrachera, orgía, todo lo que implica en el mundo, aberraciones, todo eso es parte de la maldad del hombre. ¿Por qué? Porque no oye a Dios. Y es lo mismo que va a suceder, y lo que sucedió en el tiempo de Lot, en el tiempo de Noé, ya está sucediendo. Hay mucha apostasía en las mismas iglesias. Dan un mensaje sumamente superficial, no obligan a la gente, más bien tratan de tratarlos bien para que ellos no se vayan de la iglesia. Pero en realidad, ¿qué estamos haciendo? Estamos cubriendo los errores o multitud de errores que son errores visibles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hablar abiertamente, que la iglesia de Dios viene con un mensaje claro, que es un mensaje de salvación. Jesús no vino para juzgarnos, vino para darnos a entender que el reino de los cielos debemos vivirlo como lo vivió Él. Estos retiros, estos días de retiro que hemos estado viviendo, hemos estado aprendiendo cómo lanzar la palabra, cómo hablar y cómo predicar. Y eso es lo que quiere el Señor. El mensaje en este tiempo ha sido: salgan a predicar, salgan a las calles, vayan a un lugar, vayan al otro, pero hacemos oído sordo. Yo pregunto aquí a alguien: ¿podrían dar una palabra de unos 3 minutos? ¿Quién quiere presentarlo a Jesús en este momento? Alguien que sea valiente y diga: yo quiero presentarlo a Jesús en este momento, de lo que aprendieron estos días de retiro. ¿Quién quiere hacerlo? Así rápidamente, no largo, corto, preciso, que diga quién es Jesús, qué hizo en tu vida y cuál es el mensaje para ti hoy. ¿Quién quiere hacerlo? Venga. Usted predica 3 minutos. Mis hermanos que están aquí, hoy les vengo a traer un mensaje de sanidad. ¿Saben lo que hizo el Señor en mi vida? Restauró mi familia, me restauró a mí, porque yo tenía tristeza, yo tenía odio. ¿Y saben a quién tenía odio? A mi padre. ¿Por qué? Porque mi padre hubo un tiempo que se enfermó y no nos dejaba salir. O si salíamos: hijo, venite, o venite porque estoy mal. Y entonces yo me llené de odio, de tristeza. ¿Por qué? Porque no podía salir. Pero un día llegó Jesús a mi vida, me transformó, me liberó. Y hoy el Señor quiere hacer lo mismo contigo. Tal vez no es tu caso, tal vez tus padres se separaron y por eso igual tienes tristeza. El Señor hoy te quiere sanar de esa tristeza. Jesús quiere llegar a tu vida. Tal vez dice: no, es mentira. Yo te invito, dale la oportunidad hoy día a Jesús, que transforme tu vida. Amén. Gracias. Esas palabras tocaron mi corazón. ¿Usted cree que no me puede tocar? ¿Sabe? Le voy a decir algo. Cuando usted está lleno del amor de Jesús, del amor de Dios, toda palabra que viene es bien recibida en tu corazón. Te quebranta, te edifica y te guía. ¿Quién sintió el mensaje? Mire, jovencito, ¿hay alguien más que quiera darle una palabra? Porque esto va a salir ahí en las redes. ¿Quién quiere entregarle un mensaje a esta gente que está aquí? ¿Alguien se anima? Porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros ahora. ¿Hay algún valiente aquí que quiera hacerlo? ¿Quién lo quiere hacer? ¿De los que estuvieron en el taller? ¿Nadie? ¿Quién lo quiere hacer? Venga, corra. Venga. Venga. Este pueblo está sediento del Señor. Buenas noches, mis hermanos. Yo esta noche vengo a traerte un mensaje.
Un mensaje el cual va a cambiar tu vida desde hoy si quieres recibirlo. Yo vengo a presentarte a aquel que murió por ti y murió por mí. Aquel que ha hecho que estés en este lugar, que estés escuchando la palabra. Ese que has escuchado, que ha sanado. No sé la condición en la que Él te ha traído a este lugar, pero lo que sí sé es que si tú crees hoy, tú y tu casa serán salvos. Pero tú decides, porque Él es tan caballero que Él toca a tu puerta. Si tú quieres, le abres, si no, no. Yo te invito, hermano, a que esta noche, si deseas, pasas. Si no, te quedas en tu asiento. Pero la salvación viene de Él, de aquel que murió en la cruz por ti y por mí. Aquel que roció su sangre para que tus pecados fueran lavados, para que fueras redimido en el nombre que hay sobre todo nombre. Ese nombre es Jesucristo. Si tú decides esta noche cambiar el destino tuyo y de tu familia, yo te invito a que cierres los ojos y los reconozcas como tu Señor y tu Salvador. Amén. Gracias, hermanita. Necesitamos gente que quiera salir a las calles a predicar. O si te toca en tu trabajo, hablar de Él. Porque los tiempos son más difíciles y van a ser más difíciles. Dice la palabra, ¿no recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Y aquí está hablando del anticristo. Está hablando de alguien que va a venir como dando un mensaje verdadero. Pero no ha llegado solo uno, han llegado varios ya. Y hay mucha apostasía. Y dice, es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder. Pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Tiene que ser quitado, dice. ¿Quién? El que lo detiene, ¿a quién? Al hombre malo. ¿Quién lo detiene? Ella dice el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién va a ser quitado? Quiere decir que en el tiempo de la apostasía, en el tiempo malo, nadie va a querer oír de Dios. ¿Por qué? Porque a propósito se tiene que cumplir toda la palabra. Ya no habrá palabra, porque vendrá el tiempo que ya no querrán. Nos van a llamar intolerantes, nos van a llamar abusadores, nos van a llamar hostigadores, instigadores de la palabra para que todos la acepten. Entonces el mensaje va a ser destruido, va a ser detenido por un tiempo, porque Dios lo va a permitir así, para que llegue este tiempo y se manifieste el hombre de maldad. Eso dice la palabra. Pero en este tiempo que nosotros vamos acelerando el paso, necesitamos correr para entregar el mensaje a las almas que están perdidas, que están sedientas, están en doctrinas dormidas, doctrinas muertas, que no hacen nada para encontrarnos con el reino de los cielos y que vaya aumentando el rebaño del Señor. Porque el propósito es ese, que el rebaño del Señor, el remanente, vaya llegando a prisa para que entre al redil. Juan 10. Y es así. Mire. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. O sea, cuando ya esté la maldad en su plenitud, dice que ahí va a venir el Señor. Y con un soplo, con la palabra, va a entrar, dice, en los corazones, y ahí es cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces vendrá nuestro pastor, nuestro maestro, para dar el mensaje de salvación para el mundo, y el que quiera oírlo doblará su rodilla y será salvo. Porque Israel todavía está esperando. Israel todavía está esperando la venida del Señor. Sin embargo, la primer venida ya la recibimos nosotros. Pero ellos están esperando a ese Mesías. Ya nosotros lo conocemos.
¿Quién dice amén? Nosotros lo conocemos y caminamos con Él y echamos demonios afuera. Si usted lee Isaías 53, lee Isaías 9 también, ahí claramente nos dice, mire, voy a irme a Isaías 9. Isaías 9. Mire, aquí dice, nos ha nacido un niño. Porque en el versículo 6 dice, porque nos ha nacido un niño. Muchos se quedaron con un niño. Dice que nos ha nacido un niño, pero muchos se quedaron con un niño. El mensaje quedó corto. Nos ha nacido un niño. Adoran a un niño. Pero ¿qué pasa más allá? Pero escuche. Nos ha nacido un niño y se nos ha concedido un hijo. Diga, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero, diga consejero. Admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ahora la pregunta es, ¿un niño puede hablar, puede ser consejero, puede ser Padre eterno, puede ser príncipe de paz? ¿Quién es el Padre eterno? ¿Quién es el consejero? El Hijo. ¿Por qué nació un niño, pero se nos dio un hijo, el cual lleva estos nombres? Y ese hijo es el Mesías, el que ya vino a darnos un mensaje de salvación. Y escuche, se extenderán su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Amén. Entonces, continuando, dice, el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Ya estamos viendo todo eso. Hay muchas señales a través de otras cosas, a través de otros nombres. Entonces, claramente, aquí vamos a ver la apostasía fuera de la sana doctrina. ¿Qué dice Gálatas 1:6? Vamos a irnos a Gálatas 1:6. ¿Tenemos ya la cita ahí? Vámonos a Gálatas 1:6. Dice, no hay otro evangelio. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quienes los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. ¿Cuándo fue escrito esto? ¿Cuándo fue escrito esto? Si bien el Señor vino en el año 1, a partir del año 50 o antes del año 50, después de que murió el Señor, ya hubo una persecución sumamente fuerte a los hijos de Dios, a los que predicaban el evangelio porque no lo aceptaban. Los emperadores romanos y todos ellos perseguían a los cristianos llamados ya en ese tiempo. Entonces, en ese tiempo, los discípulos, los que recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto, Hechos 2, recibieron el Espíritu Santo y el Señor les dijo a ellos que iban a recibir el Espíritu Santo, que iban a recibir el mensaje a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le iba a hacer recuerdo de todas las cosas que ellos vivieron con Jesús, y que ellos, cuando recibieran el Espíritu Santo, iban a acordarse de todo lo que el Señor les había enseñado. ¿Quién dice amén?
Entonces el mensaje ya estaba siendo escrito desde ese tiempo, donde Lucas, Marco, Mateo, Juan empezaron a escribir. ¿Por qué? Por la revelación a través del Espíritu Santo. Entonces, luego viene Pablo y empiezan a escribir y envía las cartas a Tito, y todo fue en ese tiempo que empezaron a escribir. ¿Qué quiere decir esto? Que ya Pablo en ese tiempo, después de la muerte de nuestro Señor, empezó a escribir y les dijo que iba a venir gente que iba a tergiversar el evangelio. Pero ¿qué quiere decir? No es que iban a tergiversar, sino que iban a escribir o a anunciar falsas doctrinas dentro de lo que es el evangelio. Escúchenlo. Pero aún así, dice, si alguno de nosotros o un ángel del cielo, escuche, nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto al que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. ¿Quién dice amén? Aquí nos advierte de los falsos cristos. Aquí nos advierte de la apostasía. Que si el mensaje no es dado correctamente bajo el Espíritu de Dios, entonces quiere decir que nosotros estamos recibiendo mensajes torcidos o doctrinas torcidas, que no involucra nada en esto de la palabra de Dios. Solo Jesús salva. Diga, solo Jesús salva. Y se nos ha dado un nombre. Nos ha nacido un niño y se nos ha concedido un hijo. Nació un niño, pero ese niño no se quedó niño. Ese niño tenía que crecer bajo la sabiduría de Dios. Creció, terminó el tiempo en que él recibió todo el mensaje, fue preparado para darnos un mensaje correcto del reino de los cielos. Amén. Y ese mensaje es el que recibimos hasta el día de hoy. Muchos se quedaron con el divino niño. Si hemos visto muchas falsas doctrinas o doctrinas torcidas, ahora sabemos claramente que eso no nos lleva a la salvación. Nos lleva a la salvación, ¿qué cosa? ¿Qué nos llevará a la salvación? ¿La sana doctrina o qué nos lleva a la salvación? Solo Jesús. Porque nadie va al Padre sino por mí, dijo Jesús. ¿Por qué? Juan 14:6, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Ese es el mensaje de salvación que debe ser predicado. Ese es el mensaje de salvación que debemos dar siempre. La gente dice, ya viene con su Biblia bajo el brazo y dice, ya viene Jesucristo, que es la única esperanza y la única salvación. Pues si le parece monótono el mensaje a la gente, es porque el tiempo ha llegado. Porque ya no van a creer. Porque el mensaje firme de la palabra es que el que recibe a Jesucristo, cree en Él, cree que Él murió y resucitó, se entrega y cree verdaderamente, Él es salvo. Entonces hay un mensaje que dar, mis hermanos, y es el mensaje que les transmito ahora. Si usted no toma este mensaje verdaderamente como un hijo de Dios, ¿usted en qué está creyendo? ¿Está creyendo en qué cosa? En otras doctrinas. Y no se está dejando llevar, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Padre, gracias por este mensaje, y voy a terminar con esto para no cansarlo. Pero aún así, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué gano con esto? Dice, ganarme la aprobación humana o la de Dios. ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. El mensaje tiene que ser claro. El mensaje tiene que ser contundente, veraz.
y lleno de justicia como el Espíritu Santo quiere que sea. Que el Señor los bendiga esta noche, les dé fuerza, que el Espíritu Santo les enseñe, los instruya para que caminen bajo la luz de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.